Buenos días. El día de hoy se hará una presentación referente al tema redes sociales y libertad de expresión. En la actualidad se vive en un mundo globalizado, en el que las redes sociales en Internet tienen un rol verdaderamente protagónico. Una red social se define en una postura moderna como una plataforma digital en donde varios individuos se relacionan entre sí e intercambian información entre sí. Toda persona se puede comunicar y puede estar en constante contacto a través de las mismas. Dado que son espacios virtuales, a menudo son ignorados los deberes al tratar con los demás y con sus opiniones, por lo que no queda del todo claro si existe un ambiente real de respeto en las redes sociales o si se les son negados derechos humanos básicos a los usuarios por el solo hecho de encontrarse en línea. La emisión y puesta en práctica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 pretende que representantes de todas partes del mundo garanticen a la población un ambiente de paz, así como que cada ciudadano cumpla con su responsabilidad de comportarse respetando los derechos intrínsecos de los otros. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cita el derecho a la libertad de expresión, mismo que se puede definir como la garantía de libre opinión y pensamiento en cualquiera de sus formas que hace posible la difusión de ideas sin temor a ser oprimidos. Gracias a la acelerada evolución tecnológica de los últimos años, la población pasa cada vez más tiempo en línea. Esta evolución incluye a las redes sociales, que permiten la mayor cantidad de apertura entre los usuarios. Al darse innumerables interacciones día tras día en el ámbito virtual, este tiene el deber de ser un espacio en el que se respeten y garanticen los derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión, descrito anteriormente como inalienable en cualquiera de sus formas. Sin embargo, los propios usuarios de las redes sociales son quienes a menudo degradan el derecho a la libertad de expresión ajena, o bien notan degradado y o irrespetado el propio por una acción que pueden considerar como incorrecta. Existen diversas normas que regulan los derechos humanos en estas plataformas, desde lo estipulado en la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta el conjunto de normas de la nación que corresponda, en este caso la Constitución Política Costarricense en su título 4. Uno de los conflictos existentes al relacionar los conceptos mencionados radica en los abusos que a menudo se pueden dar en el ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales, que atente contra otros derechos humanos como el honor a la imagen, a la intimidad, entre otros. Por otra parte, el carácter público de las redes sociales en Internet les da un ambiente delicado, en el que el derecho a expresarse libre y responsablemente se puede ver restringido por las diversas acciones y reacciones de los demás usuarios. En este caso, se divide la opinión. Por una parte, quienes ven en una medida correctiva ante un mal ejercicio del derecho a la libertad de expresión algo positivo y necesario, y por otra, quienes ven en la misma un exagerado abuso de autoridad y una violación a los derechos fundamentales. De esta manera surge una pregunta. ¿Se ve entonces limitado el derecho a la libre expresión en las redes sociales? Previo a abordar este tema, se debe tener presente que, más allá de los argumentos y justificaciones que puedan surgir, la acción de seguir los reglamentos en materia de derechos humanos es una responsabilidad individual y recae meramente en la moral y ética de cada caso afrontar tanto dicha decisión como las consecuencias de la misma o de cualquier otra que se tome. Puntos a favor y puntos en contra. A favor. La postura a favor refiere a quienes defienden tener libre expresión y no consideran correcto aplicar restricciones. Argumento 1. Toda persona tiene el derecho de ser libre de expresarse dentro de una sociedad democrática. Por mucho que una opinión vaya en contra del status quo, se debe respetar su libertad de expresarla, y no es correcto aplicar ningún tipo de filtro que la restrinja. Argumento 2. No es algo certero decir que lo publicado en redes sociales tenga un efecto verdaderamente influyente en el comportamiento de las personas, ya que muchas veces la misma persona ya presenta por sí misma conductas negativas, sin necesidad de encontrarse con el mensaje.
El significado que se le da a las opiniones de las demás varía dependiendo de los ojos que la vean. Habrá quienes sepan ignorarla por encontrarla incorrecta y habrá quienes la compartan. Esto sucede también en el mundo real y no tiene por qué ser prohibido en las redes sociales. Cuando una premisa sea considerada incorrecta, intercambiar argumentos es una buena práctica para una sociedad democrática. Argumento 3. Las limitaciones a este derecho fundamental deben ser extremadamente cuidadosas, ya que no están eximidas de equivocarse ni de tornarse, corruptas. Es decir, se podría silenciar opiniones de forma injusta o arbitraria. Casos importantes serían la prensa, los periodistas, las empresas, etc. Incluso podría darse que censurar a cierta persona o a comentarios eliminaría información valiosa para un eventual juicio. Al adoptarse plenamente la potestad de controlar lo que ocurre en redes sociales, se abre la posibilidad a la corrupción gubernamental y acciones en beneficio propio de quien esté a cargo. A continuación, los argumentos en contra. La postura en contra se refiere a quienes ven correcto aplicar censura y restricciones para beneficio común. Argumento 1. Una persona o colectivo puede hacer un ejercicio inadecuado del derecho a la libertad de expresión en redes sociales, incitando conductas delictivas, ilícitas o incorrectas en general, y el carácter público de las mismas propicia su propagación. Regular este derecho en plataformas tan públicas como las redes sociales en Internet es una medida preventiva ante conductas que puedan perjudicar el orden de la sociedad. Argumento 2. La censura protege la libertad de expresión, haciendo de esta equitativa para todos, sin que la libertad de unos afecte a la de otros. En redes sociales esto tomaría más importancia, ya que cualquier persona puede influir en el pensamiento de los demás de forma tanto positiva como negativa. Aplicar límites a la libre expresión en redes sociales contribuye a formar una cultura de autorregulación, de forma que, eventualmente, sea posible ir minimizando la necesidad de aplicar estos límites. Funcionaría entonces como un mediador virtual provisional. Argumento 3. Censurando la libertad de expresión se frena o evita la propagación y viralidad de comentarios hirientes, difamaciones y discursos de odio que vayan en contra de la dignidad de las personas. Al aplicar una censura se protege eh, manera, de mejor manera, la dignidad y la integridad tanto psicológica como emocional de los usuarios y, en realidad, una forma de permitir únicamente un ambiente de respeto mutuo. Relación de conceptos. Este tema puede relacionarse con conceptos como el de bien, justicia, libertad, derecho y dignidad. Cuando hablamos de bien, nos referimos al mejor modo posible o a un modo correcto de acuerdo con una norma. Es importante entender que en las redes sociales cada usuario entiende de forma diferente lo que está bien. El concepto se puede relacionar con el tema en cuestión mediante las acciones que abusan del derecho a la libre expresión, que puede perjudicar a los demás y a sus derechos. Muchos usuarios opinan que no está bien permitir esto. Las redes sociales velan por evitar este tipo de casos y proteger los derechos de los usuarios. Por el contrario, también se puede considerar como bueno el hacer pleno ejercicio de la libertad de expresión y que no está bien para con los derechos humanos que se apliquen regulaciones. Justicia. La libertad de expresión se dispone según lo que sus acuerdos consideren justo, es decir, según tanto la Declaración de los Derechos Humanos como la Constitución política correspondiente. Se define justo que toda persona opine y se exprese libremente. No obstante, la justicia también aclara que la responsabilidad de asumir las posibles consecuencias intrínsecas de la libertad de expresión recae plenamente en quien las ejerza. Otra de las formas en la que este concepto se liga al tema es que puede considerarse justo o no aplicar medidas correctivas a los usuarios. Son posibles los casos en los que se aplica una medida correctiva injustamente, y en este tipo de situaciones la libertad de expresión se está viendo restringida de manera injusta. Existen diversas formas en las que las redes sociales norman lo que acontece dentro de ellas, con la intención de ser espacios justos para todos.
pero este tipo de casos logran generar debates en torno a los derechos humanos. Libertad. El tema principal gira precisamente en torno al concepto de libertad. Al entenderla como la cualidad de actuar sin restricciones, el concepto de libertad de expresión puede pasar a ser la cualidad de expresar ideas u opiniones sin restricción. Esto no es del todo así, ya que la primera restricción es la libertad de los demás y el respeto que se le debe tener a la misma. De esta manera, se debe tener en cuenta que la libertad de expresión en redes sociales se ve limitada por los derechos de los otros y no es correcto asumir que la libertad es lo mismo que el libertinaje. Por lo tanto, una manera correcta de entender la libertad y libertad de expresión, tanto dentro como fuera de las redes sociales, es actuar sin ser presionado, pero sin dañar a los demás. Se debe tener claro que toda persona cuenta con el derecho de exponer las ideas u opiniones que desee, siempre que éstas no colisionen con los derechos protegidos de quienes las mismas alcanzan, y que no se puede pensar que con que una opinión vaya en contra de un punto de vista personal o colectivo, ya debe ser censurada. Derecho. Se puede definir como un conjunto de normas y regulaciones, y también como una expresión que define el momento en que algo por justicia le pertenece a alguien, como el derecho a la vida o bien a la libertad de expresión. Acorde a esta segunda definición, toda persona tiene derecho inherente a expresarse libremente, pero según la primera de ellas, el derecho puede ejercerse sobre quien abuse de sus derechos al punto de alterar el bienestar de otras personas. Las redes sociales tienen derecho a aplicar medidas como la censura a todo aquello que considere que altera el orden, aunque también deben respetar el derecho de los usuarios a no aceptar dicha condición. En el mundo actual, los estados han empezado a formular legislaciones que cubran lo que sucede en el mundo virtual. En el caso de Costa Rica, el título 4 de la Constitución Política se refiere a las garantías individuales y el artículo 29 cita el derecho a expresar la opinión y el pensamiento. En cualquiera de sus formas, sin que exista censura y responsabiliza a quien se exprese de todas las posibles consecuencias de dicho acto. A pesar de que cada país tiene sus propias leyes, los tratados y principios postulantes de los derechos universales son tan públicos e internacionales como el uso mismo de las redes sociales. Dignidad. La dignidad es uno de los derechos que propicia las reglamentaciones al accionar de las personas. Es una cualidad intrínseca, inalienable e irrenunciable, formando un componente que califica al sujeto como tal y lo hace merecedor de respeto. Las redes sociales pueden tener un impacto en la dignidad de la mano de usuarios que irrespetan a los demás y dañen su imagen e integridad. Todo comentario hiriente o situación degradante que se viralice en las redes sociales supone un atentado público contra la dignidad de la víctima. Al ser seres humanos dignos, tenemos como derecho fundamental el ser respetados y no ser degradados. Asimismo, la libertad de expresión constituye un derecho humano fundamental, ya que al no tolerarla se degrada el respeto a la dignidad. Sin embargo, al ejercer un mal uso de la misma, se respeta la dignidad de los otros. Por lo anterior, las redes sociales en Internet tienen la responsabilidad de ser espacios en los que se garantice dignidad ante todo aquel que los use. La prensa, junto con las redes sociales, son los medios de comunicación más grandes que tenemos actualmente. Por ellos pasa una cantidad de información masiva cada segundo. Inclusive, al incluirse la prensa dentro de las redes sociales en Internet, es posible notar un importante crecimiento en su influencia sobre la sociedad. Lo anterior se debe a que estas por sí mismas contribuyen a la democratización y efectividad de la información. El periodismo se fundamenta en la libertad de expresión e información y utiliza esta como un recurso fundamental en su labor. A pesar de no mostrarse abiertamente parcial, la prensa y los medios de comunicación en general pueden presentar cierta inclinación a contar con el derecho a expresarse de forma plenamente libre en las redes sociales. El papel mencionado en las redes sociales en su labor hace que el papel de la prensa en cuanto a ese tema se dirija a defender su propio derecho a la libertad de expresión, es decir, a la libertad de prensa. Gracias a las transformaciones ocurridas en la sociedad al globalizarse y el uso de las redes sociales, gran parte del periodismo actual se encuentra en las mismas una herramienta para obtener información o bien informar a las personas.
Incluso se ha podido ver cómo los periodistas atraen al público por medio de las redes sociales. De esta manera se hace evidente que un alcance periodístico más rápido y más eficiente, contando con la libertad de las redes que sin contar con ellas. Y es que restringir entonces la libertad de expresión en redes sociales afectaría directamente a una de las principales herramientas de trabajo de la prensa y los medios de comunicación. Por ello que se podría notar un descontento por parte de la misma con la censura. Otra razón para esto es que la misma libertad de información y de prensa podría ser censurada si se decidiese que infringiera ciertas normas. Aun cuando eventuales limitaciones podrían incluso minimizar la aparición de noticias falsas, se puede notar a la prensa en contra de restringir la libre expresión. Al ser la prensa un medio de información para toda la población, influye en la opinión de las masas al inclinarse en contra de la aplicación de restricciones, bien sea que se parcialice o no. El solo conocimiento de estos argumentos también forma parte del papel de la prensa para con la postura de las personas en este tema. El papel de las redes sociales, por otro lado, es en realidad reducido. Esto se debe a que las redes sociales son tanto el sujeto de debate como el medio por el cual se puede llevar a cabo el mismo debate. Una eventual restricción de la libertad de expresión en las redes sociales podría complicar la fluidez de los debates en línea. ¿Y quién no ha tenido un debate en línea? Es así que la actual posesión y constante uso de este derecho dirigiría la opinión de las redes a inclinarse en contra de las restricciones a la libertad de expresión. Sin embargo, afirmar esto sería precipitado, ya que el mismo debate entre las redes presenta argumentos a favor de la censura. Es importante aclarar que la postura de la prensa y las redes es por lo general neutral. No muestran una inclinación abierta y evidente en este debate, y en términos generales, cumplen un rol informante y canal, respectivamente. No obstante, dar a conocer información en la que se aborde como la restricción a la libre expresión afectaría a la labor periodística, si influye en la formulación de opiniones. La noticia anterior expone argumentos de cómo el gobierno, en este caso mexicano, se pondría en contra de la libertad de expresión sin tener la potestad para hacerlo, y cómo las relaciones de la prensa han ido cambiando desde el siglo pasado, poniendo en una alerta roja a la liberación de la prensa. Se menciona que el señor López Obrador ha dicho que, por más mentiras y testimonios falsos, su persona no tomará ninguna acción, puesto que sería ir en contra de los principios de la libertad de expresión. Sin embargo, él mismo menciona su derecho a réplica, lo que se dio a entender como una advertencia. En esta noticia se evidencia una intención de infundir miedo o más bien respeto, pues las réplicas del mandatario se harían con intenciones de descalificar a los medios sin dar algún argumento que aclare o corrija la información. Se puede notar además la sensación de que los medios son vistos como enemigos por el gobierno y no deberían restringir su libertad de expresión de manera anticonstitucional. En la nota anterior se redacta cómo una persona se convierte en preso político por expresarse en redes sociales y es tratado como un traidor a la patria. Este hombre labora como presidente deportivo y expresó en sus redes el desacuerdo ante el allanamiento de otro colega periodista. Las redes son un medio que el periodista suele usar para comunicar lo que debe ser comunicado, ya que cuenta con un gran alcance. Poco después de la publicación sería arrestado él también. Este tipo de situaciones ha logrado crear temor entre la población, incluyendo a periodistas y fuentes de información, llevando así a una obstrucción de la libre expresión. Al verse involucrada la prensa, estos casos se vuelven aún más públicos y generan opiniones en contra de dicha obstrucción. Asimismo, conocer las acciones aplicadas contra quien se expresó libremente genera en la población una actitud de autocensura, siendo este un claro ejemplo del papel de la prensa en el debate sobre la libertad de expresión en redes sociales. Donald Trump se ha caracterizado por ser una persona muy activa en sus redes sociales. Las publicaciones realizadas por el expresidente de los Estados Unidos lo han llevado a diversas polémicas con las empresas proveedoras. En la noticia se expone que se le han suspendido algunas de sus cuentas en redes, algo que considera como ataque a sus libertades, tomando acciones de peso en esta oportunidad. Argumenta que se trata de una violación al derecho de la libre expresión, aplicando una censura directa, pero se menciona para tomar en cuenta que la razón de la suspensión es una incitación a atacar al Congreso estadounidense durante las elecciones. En la noticia se evidencia una postura que define la acción de las empresas como arbitraria, dando a entender un abuso de poder por parte de las mismas al silenciar la opinión del usuario.
Este es de hecho uno de los principales argumentos para afirmar que las redes sociales obstruyen la libre expresión. Se dice que el magnate incluso buscará una retribución por los daños recibidos por parte de los gigantes tecnológicos de Facebook, Google y Twitter. En la noticia se refleja la preocupación del Consejo de la Prensa Peruana sobre el futuro de la libertad de expresión y de prensa, y la posición del partido político Perú Libre al respecto, puesto que este partido ha evidenciado contradicciones a las leyes peruanas actuales en este ámbito. Lo anterior se debe a que el partido busca impulsar lo que se llama la ley de medios, que impondría regulaciones en redes y medios de comunicación y las dejaría en manos de una entidad gubernamental. A consideración del Consejo, esto es una gran amenaza hacia la libertad de prensa y la libertad de expresión, queriendo enfatizar en posibles violaciones arbitrarias a los derechos y falta de transparencia, si esto se volviese una realidad. De esta forma se nota en la prensa una postura en contra de este partido, pues sus decisiones podrían obstruir su propia libertad de opinión, así pues ya que la prensa tiene una enorme capacidad de incluir en la población. Se aumentan las posturas en contra de este partido y de las medidas restrictivas a la libre expresión dentro de la ciudadanía. El partido dice que esta ley es necesaria y como ejemplos mencionó los desesperados intentos de involucrar a su presidente en actividades ilícitas de forma infamativa. Cabe destacar que tanto el Consejo como el partido mismo usaron la red social de Twitter como medio para expresar su postura, ejemplificando el papel de las redes sociales como canal del debate y medio de influencia popular. En la noticia se exponen posturas en contra de la restricción de la libertad de expresión perpetuada en Cuba, donde el domingo 11 de julio se dieron diversas protestas en contra del gobierno. Según el gobierno, las redes fueron un medio importante a través del cual se coordinaron los ataques y manifestaciones, por lo que días después los ciudadanos notaron que no podían acceder a redes sociales a través de la red de internet proporcionada por el gobierno. Por una parte, la noticia expone una violación directa y arbitraria al derecho a la libre expresión, al derecho a la libertad de prensa, de información, incluso el derecho al ocio. El gobierno toma una decisión injusta para obtener un beneficio propio. Por otra parte, ejemplifica una razón para argumentar la censura puede ser positiva por cuanto este derecho es medio para coordinar ataques y manifestaciones con potencial para tornarse violentos. Presenta además entre sus posturas en contra la opinión de la ONU, la cual se muestra preocupada por los derechos básicos de las personas en la isla cubana. A manera de conclusión, se puede decir que el debate acerca de la libertad de expresión en redes sociales se centra en si se está a favor o en contra de que ésta se restrinja, tomando en cuenta las condiciones que acompañan a ambas posiciones. En general, al restringir la libre expresión, se tiene la intención de proteger a cada usuario de los abusos por parte de los demás, ya que las redes sociales son de un carácter bastante público y siempre cabe la posibilidad de que su ambiente se torne hostil. Pero esa intención se puede desviar o manipular muy fácilmente. Al no hacerlo, al no restringir ese derecho, se pretende proteger el derecho de cada usuario a expresarse. Finalmente, todo se reduce a la persona, a la responsabilidad que se tenga en cuanto al ejercicio de los derechos humanos y de saber que nuestra libertad no debe imponerse nunca al respeto. De nuestra parte, esto sería todo. Muchísimas gracias por la atención y que tenga un bonito día.